Hola amigos. Somos los cazadores de libros y hoy en nuestro programa os vamos a mostrar las ediciones originales de Sherlock Holmes en el Strand Magazine. Pues comenzamos el programa de hoy. A lo largo de los años hemos reunido las primeras ediciones del inmortal detective Sherlock Holmes, producto de la imaginación del genial Sir Arthur Conan Doyle, publicadas en la revista Strand a finales del siglo XIX. Son 5 tomos que comprenden 30 revistas mensuales, desde el tomo 2 al tomo 6. Cada tomo tiene una encuadernación distinta. El Strand se vendía de forma mensual y cada semestre la editorial sacaba a circulación un tomo con las 6 revistas encuadernadas juntas, con su índice incluido. Se dieron 2 tipos de encuadernación. La más típica y habitual es la que se presentaba con las tapas en color azul y las letras doradas, con la famosa imagen de Haité, donde se muestra una vista de la calle Strand mirando hacia el este, hacia la iglesia de St. Mary le Strand, y otra encuadernación en piel más lujosa. No obstante, con el tiempo, muchos de estos volúmenes se han reencuadernado en tela editorial o en otros materiales, como se puede ver en alguno de los tomos que nosotros tenemos. Como comentario al Strand Magazine, quiero puntualizar que The Strand es una de las revistas más coleccionadas del mundo, tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos. La razón de su fama se encuentra sin duda en las historias de Arthur Conan Doyle con el detective de ficción Sherlock Holmes. La revista comenzó su andadura en enero de 1891, pero como suele suceder hoy, estaba disponible una semana o 2 antes de esta fecha. Desde el principio fue una mina de oro para su editor, George Newnes, vendiendo cerca de 300.000 copias al mes durante los primeros 40 años en Gran Bretaña y otros 100.000 en los Estados Unidos hasta 1916. Desde el principio también se publicó en Estados Unidos con el mismo contenido. Las oficinas de la revista estaban en la calle Burleigh de la famosa avenida Strand de Londres, o simplemente The Strand, como se suele denominar. En un artículo para celebrar el número 100, en abril de 1899, titulado Una charla acerca de su historia, escrito por el propio Newnes, dice que originalmente se pensó que el nombre de la revista iba a ser Revista Burleigh Street, pero resultaba demasiado largo y al final se optó por el nombre con el que fue conocida, The Strand Magazine. Desde sus comienzos, The Strand siguió una estrategia de publicación orientada para ser compilada en un solo volumen, 2 veces al año. Cada edición mensual estaba editada en rústica, con unas cubiertas en cartón fino o cartulina. 2 veces al año los 6 números se podían juntar eliminando las tapas y la publicidad, incluyendo en cada volumen una portada con el título, los meses que comprendía, el número de tomo, la fecha y la editorial, además de las páginas de índice que venían al final de cada volumen. Estaba diseñado así porque cada revista individual estaba numerada para ir correlativa, volviendo a la página primera al inicio de cada nuevo volumen. El editor ofrecía volúmenes encuadernados completos en varios acabados, desde la tela a la piel, dependiendo del bolsillo del comprador. En las ediciones más lujosas, la portada de Haité habría sido eliminada en favor de unos motivos dorados y letras grabadas en la piel, aunque la encuadernación estándar sí que mostraba la ilustración típica en la cubierta de cada volumen. Esta última es la preciosa encuadernación en color azul turquesa y letras doradas que tanto gusta a los coleccionistas. La publicación de los relatos de Sherlock Holmes a finales del siglo XIX, en plena época victoriana, en The Strand Magazine, fueron las primeras historias cortas que escribió Arthur Conan Doyle y se reunieron en 2 colecciones relativas a las fechas en que fueron publicados en la revista. La primera, en la colección de las aventuras de Sherlock Holmes, fueron unas primeras 12 historias que fueron publicadas a partir del 14 de octubre de 1892 en la revista. Entre ellas se incluyen las historias de Escándalo en Bohemia, La Liga de los Pelirrojos o La Banda de Lunares, por ejemplo. Conan Doyle confesó que para él la historia de La Banda de Lunares posiblemente fuera el mejor caso del popular detective. Por este motivo escribió y produjo una obra de teatro basada en esta historia, que se estrenó en el Teatro Adelphi de Londres en junio de 1910. En la siguiente colección, Las Memorias de Sherlock Holmes, se publicaron otras 12 historias del famoso detective, a partir de diciembre de 1892.
Entonces se publica una recopilación en Londres y se decidió no incluir la aventura de la caja de cartón porque trataba el tema de la infidelidad y el adulterio y era algo poco recomendable para los jóvenes de la época victoriana. En el resto de historias aparecen Estrella de Plata, el ritual de los Musgrave, el intérprete griego, el tratado naval y el problema final. En esta última novela de la recopilación, Conan Doyle decide acabar con la vida del inmortal detective. Estaba cansado de él y lo despeña por una catarata sin ninguna compasión. Es en este último relato, en el problema final, cuando Conan Doyle, decidido a acabar definitivamente con Sherlock Holmes en las cataratas suizas de Reichenbach, crea un enemigo a su medida, el profesor de matemáticas y genio del crimen Moriarty. Doyle estaba harto de su creación. Prefería escribir sus libros históricos donde podía extenderse en los temas que amaba de verdad. Su gran edición de la Guerra de los Boers, que le valdría el título de Sir del Imperio Británico, era realmente su vocación. Las cortas novelas del inmortal detective solo eran un juego, una forma de ganar dinero de forma fácil y, por qué no, de conseguir la fama que tanto deseaba para sus otras aventuras editoriales. Todo había comenzado como algo natural en él. Era un escritor con mucho talento para el misterio y la novela corta, y su vida le había empujado a la creación del famoso investigador consultor. La influencia de su profesor de medicina, los problemas en su infancia con un padre alcohólico y su natural carácter inquieto, metódico y curioso le llevó a la creación del detective. Pero el personaje le superó y al final decidió desprenderse de él. ¡Qué gran error! Desde que representó su muerte en la última historia que publicaría al final de este siglo victoriano, todo cambió para él. Muchos le odiaban por haber matado al famoso detective, hasta su propia madre dejó de hablarle. Al final tuvo que traerlo del reino de las tinieblas y revivirlo, ya en los inicios del siglo XX, en la novela por entregas El sabueso de los Baskerville. No pudo hacer ya otra cosa. Hay que tener en cuenta también que las aventuras de Holmes y de su inefable compañero Watson le reportaban unos beneficios muy sustanciosos para la época. Con el primero de sus relatos, Escándalo en Bohemia, ya consiguió la fama suficiente para aumentar mucho su categoría como escritor de moda y por lo tanto la retribución que exigió a la revista Strand. De las 25 libras que ganó con esta primera historia, pasó al instante a cobrar sobre las 35 e incluso 50 en las posteriores, una suma muy considerable que le dio pronto un desahogo económico suficiente para poder dedicarse únicamente a escribir. También me gustaría comentar algunos aspectos del ilustrador de las primeras obras de Sherlock Holmes. Hoy en día, Sidney Piaget es más conocido como el creador de la imagen popular de Sherlock Holmes. Fue involuntariamente contratado para ilustrar las aventuras de Sherlock Holmes cuando los editores accidentalmente le enviaron la correspondencia con el encargo a él en lugar de a su hermano menor, Walter Piaget. A Piaget también se le atribuye ser el primero en darle a Holmes el sombrero de cazador y la capa de Inverness, detalles que nunca fueron mencionados en los escritos de Sir Arthur Conan Doyle. La capa y el abrigo aparecieron por primera vez en una ilustración para El misterio del Valle de Boscombe en 1891 y reaparecen en Estrella de Plata en 1893. También se muestran en unas pocas ilustraciones del retorno de Sherlock Holmes. Y por lo demás, la pipa curva fue añadida por el actor de teatro William Gillette. Piaget hizo para Sherlock Holmes lo que John Tenniel hizo para las historias de La Alicia de Lewis Carroll. Definió la apariencia de un personaje de ficción realmente grande y original. Muy interesante, ¿verdad? Os habrá gustado mucho, Lourdes, es que lo ha contado muy bien, nos ha llevado muy bien al estudio y bueno, pues poco más tenemos que añadir, ya veis lo que hemos recopilado durante todo este tiempo, comprándolo todo, nos ha venido todo del Reino Unido, como os podéis imaginar, y nos ha costado bastante tiempo ir sí, poco a poco. Buscando estos famosos tomos que tenéis aquí, que ya les veis, bueno, ya os las hemos enseñado, no vamos a sacar, y bueno, espero que os haya gustado, que os haya despertado la curiosidad, os haya picado un poquito la curiosidad y también para que hayáis visto los originales que siempre gustan. A veces son piezas de museo, son difíciles de ver y nosotros hemos intentado con este esfuerzo acercarlo a vuestros hogares y que los veáis, ¿no? No tenemos todos, ojalá, pero tenemos unos cuantos. Como ya os hemos dicho, tenemos adquirimos todos los que se publicaron en el siglo XIX. Los del siglo XX pues ya no, tenemos los del siglo XIX que creo que es una parte muy apreciable de la obra de Conan Doyle. Y nada más, pues ahora ya sacamos nuestro dedo oscarizado
Si os ha gustado, Resi, pues, dándos un me gusta. también se despide. Genuflexión, mira, su última reverencia en el escenario. También lo hace como Jon, su última reverencia en el escenario. Y nada. Si os ha gustado, suscribíos a nuestro canal y darle a la campanilla de notificaciones para que os salgan nuestros vídeos. Bueno, y como yo, Resi y Lourdes, o Resi, Lourdes y yo, en la orden que queráis, os decimos todas las semanas, díselo, Resi, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Compra libros y lee Sherlock Holmes. Si no, iré a buscarte a tu casa. Nada más, amigos. Adiós. Adiós.